El siguiente video trata sobre el tema sucesiones de funciones, tema del curso Análisis 2 del Profesorado de Matemática. Definición. Una sucesión de funciones es una función de dominio n o también D, formado por todos los naturales a partir de cierto natural n sub 0, y codominio el conjunto de funciones reales. Estaremos interesados en las sucesiones de funciones tales que las funciones pertenecientes al recorrido tengan un dominio común. Es decir, la sucesión f sub n, con n perteneciente a los naturales, es una sucesión en la que para cada n perteneciente a los naturales, su imagen, la función f sub n, cumple que f sub n tiene dominio x y codominio R. Cabe observar que para cada x perteneciente a ese conjunto x, obtenemos una sucesión f sub n de x formada por las imágenes que tiene x en las distintas f sub n. Como ejemplo, consideremos la sucesión f sub n, donde a cada n natural le corresponde la función f sub n de 0 a 1 en R con f sub n de x igual 1 sobre nx más 1. En la presente figura presentamos los gráficos de algunas de las funciones de la sucesión. Podemos ver que para un determinado valor de la variable, por ejemplo, si toma x igual 0,4, sus imágenes tienden a 0, excepto para x igual 0, que independientemente de n, se tiene que f sub n de 0 es 1. Considerando estos límites puntuales, se define una función que está representada en rojo y que es a la que llamaremos función límite puntual. Definición de convergencia puntual. Como vimos en el ejemplo anterior, para los x pertenecientes a x, en los que la sucesión real f sub n de x es convergente, tenemos un único número real asociado a él, el límite de f sub n de x con n tendiendo a más infinito. La función límite puntual es la definida de la siguiente manera. F de S en R dada por f de x es igual al límite de f sub n de x con n tendiendo a más infinito, donde el conjunto S está definido por los x que pertenecen a x, tal que f sub n de x es convergente. Nótese que no tenemos interés en el dominio común que pueden tener las f sub n, sino en el subconjunto de este, al que llamamos S, para cuyos elementos la sucesión real f sub n de x converge. En el ejemplo anterior, la función límite es f tal que f de x es igual 1 si x es igual a 0 y 0 si x pertenece al intervalo 0, 1. En resumen, decimos que f sub n converge puntualmente en S a la función f si y solo si para cada x perteneciente a S el límite de f sub n de x es igual a f de x. Usando la notación más habitual y desarrollando la definición de límite, podemos escribir la definición anterior de la siguiente manera. F sub n converge puntualmente a f en S si y solo si para todo x perteneciente a S, para todo epsilon mayor que 0, existe un p perteneciente a n tal que para todo n mayor que p, el valor absoluto de f sub n de x menos f de x es menor que epsilon. Ejemplo de que la convergencia puntual no nos asegura la conservación de propiedades. En la imagen podemos ver que cada f sub n es continua en el intervalo 0, 1 y sin embargo la función límite puntual no es continua en 0. Lo mismo sucede con la derivabilidad. Cada f sub n es derivable en 0 por derecha, pero la función límite puntual no lo es. Sin embargo, en este caso, la función límite puntual sí conserva la integrabilidad en 0, 1.
Definición de convergencia uniforme. Decimos que una sucesión de funciones f sub n converge uniformemente en S a una función f si y solo si, para cualquier epsilon mayor que 0, existe un natural p tal que cualquiera que sea n mayor que p, el valor absoluto de f sub n de x menos f de x es menor que epsilon independientemente del valor de x en S. En la figura podemos observar la interpretación geométrica de la convergencia uniforme, donde las gráficas de las f sub n con n mayor que p se encuentran situados a una distancia menor que epsilon de la gráfica de la función límite f, es decir, se encuentran entre f más epsilon y f menos epsilon. Veamos la diferencia entre ambas definiciones. En la definición de convergencia puntual, para cada x perteneciente a S y cada epsilon positivo, tenemos la existencia de P, por lo que dicho natural depende del x y del epsilon tomado. En la definición de convergencia uniforme, para cada epsilon positivo que tengamos, el natural P que menciona la definición depende tan solo de epsilon. Ejemplo de convergencia uniforme. Consideremos la sucesión de funciones f sub n, donde a cada n perteneciente a los naturales le corresponde la función f sub n del intervalo 0, 1 en R con f sub n de x igual x dividido nx más 1. Observemos que para averiguar si la sucesión de funciones f sub n converge uniformemente en el intervalo 0, 1, es imprescindible la función límite puntual. En este caso, f es la función nula. Dado un epsilon, basta tomar n mayor a 1 sobre epsilon para demostrar que la sucesión de funciones f sub n converge uniformemente en el intervalo 0, 1 a la función nula. Teorema de conservación de la continuidad. Si f sub n converge uniformemente en S y cada f sub n es continua en A, perteneciente a S, entonces la función límite es continua en A. Es decir, f sub n converge uniformemente a f en S y para todo n perteneciente a los naturales, f sub n es continua en A, siendo A un punto de acumulación de S. Entonces, f es continua en A. Conservación de la integrabilidad Riemann. Si la sucesión f sub n converge uniformemente en AB y cada f sub n es Riemann integrable en AB, entonces f es Riemann integrable en AB y además la integral de AB de f sub n de t diferencial t converge a la integral de AB de f de t diferencial t. Conservación de la derivabilidad. Sea f sub n una sucesión de funciones de clase C1, o sea que sus derivadas son continuas en un intervalo i, la sucesión f sub n de A converge en alguna perteneciente a i y las derivadas de las f sub n convergen uniformemente a una función que llamamos g. Entonces se cumple que existe f de i en R, tal que f sub n converge a f en i. 2. F sub n converge uniformemente a f en cualquier intervalo acotado que esté incluido en i. 3. La función f es derivable en i y f' de x es igual a g de x para todo x perteneciente a i. A continuación demostraremos el teorema de Taney, el cual trata sobre la conservación de la integrabilidad impropia. Sea f sub n una sucesión de funciones localmente integrables en el intervalo a beta, tal que f sub n converge a f en beta, siendo dicha convergencia uniforme en todo intervalo AB incluido en a beta. Si existe una función g de a beta en R, tal que para todo n perteneciente a los naturales y para todo x perteneciente a beta, el valor absoluto de f sub n de x es menor o igual que g de x, con la integral de a beta de g de t diferencial t convergente
localmente integrable en el intervalo a beta. 2. Que el integral de a beta de f de t de t y diferencial t y cada integral de a beta de f sub n de t diferencial t son absolutamente convergentes y que el límite de la integral es igual a la integral del límite. Para demostrar que f es localmente integrable en el intervalo a beta, vamos a utilizar que f sub n es localmente integrable en el intervalo a beta. Entonces, para cualquier intervalo a b incluido en a beta, cada f sub n es Riemann integrable. También sabemos, por hipótesis, que f sub n converge uniformemente a f en a b. Entonces, utilizando el teorema de conservación de la integrabilidad Riemann, f es Riemann integrable en a b, en el intervalo a b. Entonces, utilizando la definición de localmente integrable, f es localmente integrable en el intervalo a beta. En el punto número 2 vamos a demostrar que la integral de a beta de f de t diferencial t y cada integral de a beta de f sub n de t diferencial t son absolutamente convergentes. Tenemos que para cada n perteneciente a las naturales se tiene que, para todo x perteneciente a beta, el valor absoluto de f sub n de x es menor o igual a g de x. Entonces se cumple que para todo x perteneciente a beta, el valor absoluto de f de x también es menor o igual a g de x. Sabemos por hipótesis que la integral de a beta de g de t diferencial t converge. Entonces, por el criterio de comparación de integrales impropias, podemos decir que para cada n perteneciente a las naturales, la integral de a beta de f sub n de t diferencial t converge absolutamente y además la integral de a beta de f de t diferencial t converge absolutamente. En el punto 3 demostraremos que el límite de la integral es igual a la integral del límite. Sea epsilon mayor que 0, probaremos que existe un p perteneciente a las naturales tal que para todo n mayor que p, el valor absoluto de la integral de a beta de f sub n de t diferencial t menos la integral de a beta de f de t diferencial t es menor que 0. Para cualquier b que pertenece al intervalo a beta, podemos escribir la integral de a beta de f sub n de t diferencial t como suma de integrales, siendo estas la integral de a b de f sub n de t diferencial t más la integral de b a beta de f sub n de t diferencial t. También a la integral de a beta de f de t diferencial t podemos hacer lo mismo, escribirla como suma de dos integrales. La primera integral de a a b, la segunda integral de b a beta. Eso dentro de valor absoluto. Aplicando la desigualdad triangular, tenemos que es menor o igual que el valor absoluto de la integral de a a b de f sub n de t diferencial t menos la integral de a a b de f de t diferencial t más el valor absoluto de la integral de b a beta de f sub n de t diferencial t más el valor absoluto de la integral de b a beta de f de t diferencial t. Por propiedad de integrales, lo mencionado es menor o igual a la suma de las integrales de los valores absolutos. Esto es menor o igual entonces que la integral de a a b del valor absoluto de f sub n de t menos f de t diferencial t más el doble de la integral de a a beta de g de t diferencial t. ¿Por qué se cumple esto del doble de la integral de a beta de g de t diferencial t? Porque por hipótesis sabemos que el valor absoluto de f sub n de t es menor o igual que g de t. Y sabemos que el valor absoluto de f de t es menor o igual que g de t. Entonces, la desigualdad se cumple. Para finalizar, vamos a ver que, por hipótesis,
sabemos que la integral de a beta de g de t diferencial t converge. Por lo tanto, podemos encontrar un épsilon de manera que este término sea menor que épsilon sobre 2. De la misma manera, vemos que fijando b, como la sucesión f sub n converge uniformemente a f, existe p perteneciente a los naturales, tal que para todo n mayor que p, se cumple que la integral de a a b del valor absoluto de f sub n de t menos f de t diferencial t es menor que epsilon sobre 2. O sea que esto acá es menor que epsilon sobre 2. Hemos hallado p perteneciente a los naturales, de manera que para todo n mayor que p se va a cumplir que el valor absoluto de la integral de a a beta de f sub n de t diferencial t menos la integral de a beta de f de t diferencial t sea menor que epsilon, con lo cual se concluye la tercera regla.